La mujer fue a una entrevista de trabajo y vio una foto de su propia madre en un marco sobre el escritorio del jefe. Manoli se despertó con un nudo en el estómago. A través de las cortinas, apenas entraba la luz grisácea de un día nublado. Mientras se incorporaba en la cama, su respiración era rápida y entrecortada, como si su cuerpo anticipara lo que vendría. El día de la entrevista había llegado, y aunque se había preparado lo mejor que pudo, la presión le oprimía el pecho. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Estaba lista para volver al mundo laboral después de tanto tiempo? Sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de las largas noches cuidando a los gemelos y los días en que su carrera parecía un sueño lejano. Se levantó lentamente, cuidando no despertar a su esposo, David, que aún dormía plácidamente a su lado. Las arrugas en su rostro delataban noches de insomnio, preocupado por la carga que Manoli había asumido al decidir retomar su trabajo. Se había mostrado siempre comprensivo, pero Manoli sentía que, en el fondo, él también temía este cambio. En la cocina, preparaba el desayuno para los niños, pero cada movimiento se sentía mecánico. El miedo estaba ahí, acechando, recordándole todas las veces que había pensado que quizás era mejor seguir en casa, donde todo era seguro. Los gemelos, Pablo y Lina, irrumpieron en la cocina como un torbellino de energía. Su risa resonaba en las paredes de la casa, llenándola de vida. Sin embargo, Manoli, que siempre encontraba consuelo en la inocencia de sus hijos, hoy no podía calmar su mente. «Mami, ¿por qué estás tan seria?», preguntó Pablo, con su tono infantil pero perspicaz. Sus ojos marrones la miraban con preocupación, reflejando una sensibilidad que a menudo la sorprendía. Manoli se agachó hasta quedar a su altura y, con una sonrisa forzada, le acarició la mejilla. «No estoy seria, cariño. Solo estoy pensando en cosas importantes. Hoy es un día especial para mamá». Pablo frunció el ceño, como si tratara de comprender algo más allá de su alcance. «¿Es como cuando fuimos al parque por primera vez?», preguntó Lina, quien también se había acercado. Manoli soltó una pequeña risa ante la comparación. Aunque, de algún modo, esa pregunta simple resumía exactamente lo que sentía. Un miedo parecido al de cuando los había llevado al parque por primera vez, temiendo que algo pudiera salir mal. «Algo así, mi amor», respondió mientras abrazaba a ambos niños, buscando en ellos la calma que necesitaba. El trayecto hasta la oficina fue largo, o al menos así lo sintió Manoli. El tráfico matutino, la sinfonía incesante de bocinas y motores rugiendo la hacían sentir aún más atrapada en su ansiedad. A medida que se acercaba al rascacielos de vidrio donde tendría su entrevista, el imponente edificio se alzaba frente a ella como una montaña inalcanzable. Sus paredes reflejaban el cielo nublado, y por un momento, el frío de la mañana parecía trasladarse a su interior. Se estacionó frente al edificio y, antes de bajar, se quedó unos minutos sentada en el coche. Su mente repasaba, una y otra vez, las preguntas que podrían hacerle y las respuestas que había practicado, pero ninguna le parecía lo suficientemente buena. Sus manos estaban frías, y el sudor comenzaba a acumularse en sus palmas. Tomó una respiración profunda y recordó las palabras de David esa mañana. «Eres increíble en lo que haces, Manoli. Esto es solo una entrevista. Tienes todo lo que necesitan, solo tienen que verlo», le había dicho él, mientras la abrazaba antes de que saliera de casa. La calidez de ese recuerdo le dio fuerzas para abrir la puerta y salir del coche. Sabía que había hecho esto antes, que había sido una profesional exitosa, pero algo en este regreso la hacía sentir vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Al entrar en el vestíbulo del edificio, el bullicio de la mañana ya había comenzado. La recepcionista la recibió con una sonrisa cortés, aunque algo distante, mientras le pedía que tomara asiento en la sala de espera. Las grandes ventanas dejaban entrar la luz del día, pero el ambiente se sentía frío, distante, como si las paredes de cristal mantuvieran a la humanidad del mundo exterior alejada de ese lugar corporativo.
Mientras esperaba, observaba a los empleados que pasaban a su alrededor. Sus trajes impecables, el ritmo frenético de sus pasos, todos absortos en sus dispositivos móviles, le daban una sensación de desconexión. Era como si cada uno estuviera en su propio mundo, sin prestar atención a nadie más. Fue entonces cuando una figura diferente captó su atención. Un hombre entró al edificio con una actitud relajada, lo opuesto a los demás. Llevaba una chaqueta casual, zapatillas deportivas y un casco de ciclista bajo el brazo. Su andar no era apresurado, y, sorprendentemente, saludaba a todos los que encontraba a su paso, desde la recepcionista hasta el personal de limpieza. El contraste era evidente. Mientras los demás empleados apenas levantaban la vista, este hombre irradiaba una calidez que parecía iluminar el espacio a su alrededor. «Buenos días, Isabelle», dijo con una sonrisa abierta a la recepcionista, quien respondió con un gesto sincero, como si solo él pudiera sacarla de su actitud reservada. Manoli lo observó con curiosidad, tratando de entender quién era ese hombre tan peculiar en un entorno que parecía diseñado para la frialdad. Antes de poder seguir reflexionando, la misma recepcionista que había saludado al hombre la llamó. «Manoli, el señor Thomas está listo para verte», anunció, indicándole que podía subir al piso correspondiente. Al llegar a la oficina, se llevó una sorpresa al ver que el hombre relajado que había visto en la recepción era, de hecho, Thomas, el director y su entrevistador. «Hola, soy Thomas». «Perdón por hacerte esperar», dijo con una sonrisa cálida mientras le tendía la mano. Su presencia, tan distinta de lo que Manoli había imaginado para alguien en una posición de poder, le hizo sentir una tranquilidad inesperada. Thomas no encajaba en el estereotipo del jefe imponente y distante. Parecía una persona que valoraba a los demás y, a pesar de su cargo, mostraba una actitud cercana. La oficina de Thomas era un reflejo de su personalidad. No era la típica oficina corporativa con muebles fríos y minimalistas. En cambio, había una pared llena de fotografías de Thomas participando en carreras y maratones. Trofeos y medallas adornaban una estantería cercana, aunque, curiosamente, las fotos no estaban centradas en los premios, sino en la camaradería de los eventos. «Veo que disfrutas mucho del deporte», comentó Manoli, rompiendo el hielo. «Sí, es algo que me mantiene enfocado. Me recuerda que, sin importar los resultados, lo importante es seguir moviéndote», respondió él, con una sonrisa que reflejaba una pasión auténtica. Durante la entrevista, la conversación fluyó fácilmente. Manoli demostró su capacidad y experiencia, y Thomas se mostró genuinamente interesado en sus respuestas. Todo parecía ir bien, pero justo cuando la entrevista estaba por concluir, un pequeño accidente lo cambió todo. Thomas, mientras movía algunos papeles, derribó accidentalmente un marco de fotos que estaba sobre su escritorio. Manoli, en un reflejo automático, se inclinó para recogerlo. Pero cuando vio la foto, sintió que el aire le faltaba. Era una imagen de su madre, una foto que conocía bien, la misma que había colgado en la sala de su casa durante años. El shock la paralizó. Colocó el marco de vuelta en la mesa y trató de mantener la compostura, pero su mente ya estaba atrapada en una vorágine de emociones. ¿Estás bien?, preguntó Thomas, notando la tensión en su rostro. Manoli asintió, aunque su mente estaba a 1000 por hora. La entrevista terminó con Thomas felicitándola y diciéndole que su secretaria se pondría en contacto para confirmar los detalles de su contratación. Pero para Manoli, la oferta de trabajo había quedado eclipsada por el misterio de la foto. ¿Qué hacía la imagen de su madre en el escritorio de Thomas? ¿Qué significaba eso? El viaje de regreso a casa fue un caos mental para Manoli. Sus pensamientos volaban descontrolados, intentando conectar los puntos. Su madre había fallecido hacía 8 años en un trágico accidente de coche, un evento que había dejado una cicatriz profunda en la familia. No era solo el dolor de perder a alguien tan cercano, sino el peso de todo lo que su madre había sido para la comunidad. Como maestra, había impactado muchas vidas,
pero esto era diferente. ¿Qué relación podía tener Thomas con ella? Cuando llegó a casa, David estaba esperándola en la cocina, preparando el almuerzo para los niños. La sonrisa habitual de su esposo fue reconfortante, pero no podía ocultarle lo que le había sucedido. ¿Cómo te fue?, preguntó, notando su expresión extraña. Manoli, incapaz de contener más su confusión, le contó todo. Desde la entrevista hasta el momento en que vio la foto. David, al principio, pareció tan sorprendido como ella. Es imposible que sea una coincidencia, ¿no crees?, preguntó él, intentando procesar la información. No lo sé, pero tengo que averiguarlo. Necesito saber por qué Thomas tiene una foto de mamá, respondió Manoli, su voz temblorosa por la incertidumbre. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de su madre volvieron a su mente. Las tardes en el parque, sus lecciones de vida y, sobre todo, su dedicación a los demás. Pero nada en esos recuerdos explicaba cómo Thomas podía estar relacionado con ella. En los días que siguieron, Lana intentó concentrarse en sus nuevas responsabilidades, pero la duda sobre la foto seguía rondando en su mente. En cada conversación que tenía con Thomas, sentía una barrera invisible entre ellos, un misterio sin resolver. A pesar de la calidez con la que él la trataba, Lana no podía dejar de preguntarse qué más estaba ocultando. Fue entonces cuando decidió que necesitaba enfrentarlo directamente. Una tarde, cuando todos los demás empleados ya se habían ido, Lana reunió el valor necesario y llamó a la puerta de la oficina de Thomas. «Thomas, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Thomas la miró con curiosidad, dejando a un lado los documentos que estaba revisando. «Claro, Lana». «¿Qué ocurre?». Lana tomó una respiración profunda. Sabía que esta conversación cambiaría todo. «Quería preguntarte sobre la foto en tu escritorio, la de mi madre. La reconocí y me pregunto cómo llegaste a tenerla». El rostro de Thomas cambió instantáneamente. Su expresión se volvió seria, casi solemne. Por un momento, pareció dudar sobre si debía continuar, pero finalmente asintió e invitó a Lana a sentarse. «Lana, no estaba seguro de si debía contarte esto, pero creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Tu madre me salvó la vida». Lana lo miró, incapaz de comprender lo que él estaba diciendo. ¿Cómo era eso posible? Hace muchos años, sufría de una grave afección cardíaca. Estaba en la lista de espera para un trasplante, pero mis posibilidades eran muy bajas. Hasta que un día, recibí la llamada de que había un corazón compatible disponible. Ese corazón pertenecía a tu madre. El mundo de Lana se derrumbó a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras Thomas seguía hablando. Después del trasplante, investigué sobre la persona que me había dado esta nueva oportunidad de vida. Cuando descubrí que era una mujer tan generosa, dedicada a ayudar a los demás, supe que tenía que honrar su memoria. La foto que ves en mi escritorio es mi manera de recordarla todos los días. Su corazón no solo me dio una nueva vida, sino también una nueva perspectiva. Desde entonces, me he dedicado a hacer el bien en su honor». Lana apenas podía hablar. La revelación la había dejado sin aliento. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no era solo tristeza lo que sentía. Era gratitud, alivio y una renovada conexión con su madre. «No tenía idea», logró decir entre sollozos. «Mi madre siempre fue alguien especial, pero saber que su corazón aún vive es indescriptible». Nuevos desafíos y el legado en marcha. A partir de ese día, la relación entre Lana y Thomas cambió para siempre. Ya no eran solo colegas, eran dos personas conectadas por una historia de vida y sacrificio. A medida que pasaban los meses, Thomas y Lana comenzaron a trabajar juntos en más proyectos sociales, en honor a la memoria de su madre. La empresa no solo prosperaba financieramente, sino que también se convertía en un faro de generosidad en la comunidad.
Sin embargo, la vida continuó poniendo obstáculos en su camino. Surgió un nuevo desafío cuando la empresa fue atacada en los medios por sus donaciones a causas que no todos apoyaban. Algunos críticos afirmaban que solo era una estrategia de marketing, mientras que otros cuestionaban la transparencia de los fondos. Thomas, quien siempre había actuado con las mejores intenciones, comenzó a sentir el peso de las acusaciones. No entiendo cómo algo que empezó como una forma de honrar a tu madre puede verse de esta manera, dijo Thomas una tarde, mientras se reunía con Lana en su oficina. Siento que todo lo que he hecho no tiene sentido. Lana lo miró con empatía, sabiendo que él siempre había actuado desde el corazón. A veces, cuando intentamos hacer el bien, enfrentamos resistencia de quienes no comprenden nuestras motivaciones, dijo suavemente. Pero eso no significa que debamos detenernos. Mi madre te dio su corazón, y lo has utilizado para hacer algo maravilloso. No dejes que esto te detenga. El conflicto externo solo sirvió para fortalecer su relación. Juntos, superaron la adversidad, y el legado de la madre de Lana continuó vivo, no solo en el corazón de Thomas, sino en las cientos de vidas que tocaron a través de su trabajo. Años después, en cada aniversario de la muerte de su madre, Lana y Thomas se reunían para recordar su vida. No era un encuentro de tristeza, sino de gratitud. Ambos sabían que el corazón de su madre había unido sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado, y que, gracias a ello, su legado de bondad y generosidad viviría para siempre. Pasaron varios meses, y Lana y Thomas se asentaron en su nueva relación laboral, que había evolucionado mucho más allá de la dinámica típica entre jefe y empleado. Ahora eran socios, no solo en los negocios, sino también en la misión de honrar el legado de la madre de Lana. Juntos, impulsaron varias iniciativas sociales, creando becas en su nombre y ampliando sus programas comunitarios. Sin embargo, el bien generado por su trabajo pronto atrajo atención no deseada. Un medio de comunicación comenzó a investigar las donaciones de la empresa, cuestionando si los fondos se manejaban de manera adecuada. Surgieron críticos que acusaban a la empresa de usar la filantropía como una cortina de humo para encubrir negocios turbios. Lo que había comenzado como una misión noble ahora estaba bajo escrutinio, y tanto Lana como Thomas sintieron como la presión comenzaba a acumularse. Una noche, después de que la mayoría de los empleados habían abandonado el edificio, Lana y Thomas permanecieron en la oficina, revisando los últimos informes. La cálida luz del atardecer se filtraba a través de los grandes ventanales, proyectando largas sombras por la sala. Los papeles estaban esparcidos por el escritorio, marcados con bolígrafos rojos y resaltadores, un reflejo caótico del creciente estrés que sentían. Esto no tiene sentido, murmuró Thomas, pasándose la mano por el cabello, visiblemente frustrado. Hemos sido transparentes en todo lo que hemos hecho. ¿Por qué nos están haciendo esto? Lana levantó la vista de sus notas, con el rostro marcado por la preocupación. Había visto cómo las acusaciones afectaban a Thomas. El hombre seguro de sí mismo y relajado que había conocido ahora parecía inseguro, perdido en el torbellino de la opinión pública y las investigaciones legales. Lo hacen porque la controversia vende, dijo, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta interior que también sentía. Pero tenemos que mantenernos enfocados. La verdad saldrá a la luz eventualmente. Thomas suspiró profundamente y se reclinó en su silla, frotándose las sienes. El peso emocional de la situación lo aplastaba, y Lana podía verlo. En ese momento, ya no parecía el hombre confiado y alegre que había conocido. Parecía vulnerable, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. A veces me pregunto si todo esto valió la pena, admitió Thomas, su voz apenas un susurro. Quería honrar a tu madre, marcar una diferencia. Pero ahora siento que me están destrozando por ello. A Lana le dolió el corazón al verlo tan abatido. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad, bañado en la luz del crepúsculo. Sabes, mi madre solía decir algo cuando las cosas se ponían difíciles, comenzó Lana, con una determinación tranquila en su voz.
Decía, la bondad no es lo que recibes a cambio, es lo que das, incluso cuando nadie está mirando. Ella nunca esperaba reconocimiento por lo que hacía. Simplemente creía que hacer el bien valía la pena por sí solo. Thomas la miró, y en sus ojos se encendió una chispa de esperanza, como si las palabras de Lana hubieran despertado algo en su interior. Por eso estamos haciendo esto, continuó Lana, girándose para mirarlo directamente. Porque creemos en ello. Y aunque la gente intente derribarnos, sabemos la verdad. Estamos marcando una diferencia. El legado de mi madre sigue vivo gracias a ti, gracias a las decisiones que tomaste. No dejes que te quiten eso. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Thomas se levantó y caminó hasta unirse a ella junto a la ventana. Durante un momento, ambos miraron la ciudad abajo, un recordatorio de todas las vidas que su trabajo había tocado. A pesar de la crisis, a pesar de las dudas, comenzó a crecer una resiliencia tranquila entre ellos. Juntos, sabían que podían superar la tormenta. Una llamada del pasado. Semanas después, cuando las cosas en la empresa empezaban a calmarse, Lana recibió una llamada inesperada. Era de una vieja amiga de la familia, la señora Reynolds, una excompañera de trabajo de su madre. La señora Reynolds había formado parte de muchos de los programas sociales que la madre de Lana había iniciado, y a lo largo de los años, habían perdido el contacto. Oír su voz trajo una oleada de recuerdos. Lana, querida, he oído todo lo que tú y Thomas están haciendo, dijo la señora Reynolds cálidamente al teléfono. Tu madre estaría tan orgullosa. Gracias, respondió Lana, con la voz cargada de emoción. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. De hecho, te llamo porque me he topado con algo, dijo la señora Reynolds, su tono volviéndose más serio. Estaba revisando algunos de los viejos papeles de tu madre y encontré un diario que llevaba sobre su trabajo. Hay algo allí que creo que deberías ver. El corazón de Lana dio un vuelco. Su madre había fallecido hacía años, pero la idea de que aún pudieran quedar partes de su vida por descubrir se sentía como un regalo. Después de arreglar para encontrarse con la señora Reynolds esa tarde, Lana no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese diario contenía algo importante. Más tarde ese día, llegó a la casa de la señora Reynolds, una acogedora vivienda que olía a libros viejos y té fresco. La anciana la saludó con un cálido abrazo antes de llevarla a un pequeño estudio, donde le entregó un diario de cuero gastado. Nunca se lo mostró a nadie, ni siquiera a mí, dijo la señora Reynolds en voz baja. Creo que quería mantener algunas cosas en privado, pero ahora, creo que debes tenerlo. Lana abrió el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de la escritura familiar de su madre, y mientras leía, sentía como si su madre le estuviera hablando de nuevo. Esa noche, mientras leía el diario de su madre, Lana descubrió más que simples historias sobre el trabajo social que ella había hecho. Había notas sobre personas cuyas vidas su madre había tocado, pero había algo más, un nombre que aparecía varias veces, subrayado y rodeado de círculos, James Reynolds. Lana frunció el ceño. No recordaba haber escuchado nunca ese nombre, y sin embargo, su madre había escrito extensamente sobre él. Las entradas insinuaban una conexión profunda, quizás alguien a quien su madre había ayudado de manera significativa. Pero cuanto más leía, más preguntas surgían. Había entradas que hablaban de una enfermedad, una afección cardíaca, y reuniones secretas que su madre había mantenido en privado. De repente, las piezas comenzaron a encajar. ¿Podría ser posible? ¿Podría ser que Thomas, antes de su trasplante, hubiera sido conocido como James Reynolds? El pulso de Lana se aceleró al darse cuenta de que había una parte del pasado de Thomas que desconocía, algo que podría explicar cómo el corazón de su madre terminó salvándole la vida. Necesitaba confrontar a Thomas de nuevo, pero esta vez no se trataba solo de honrar la memoria de su madre. Se trataba de entender todo el sacrificio que ella había hecho. A la mañana siguiente, Lana entró en la oficina de Thomas con el diario en la mano.
Su corazón latía rápidamente mientras se acercaba a su escritorio, el peso de las revelaciones que había descubierto presionando su pecho. Thomas levantó la vista de su computadora, con una expresión curiosa al ver la determinación en el rostro de Lana. «Lana, ¿qué ocurre?», preguntó, notando la tensión en el ambiente. Sin decir una palabra, Lana le entregó el diario, abierto en las páginas que hablaban de James Reynolds. Thomas lo tomó, leyendo las entradas con el ceño fruncido. A medida que leía, su rostro palideció y dejó el diario sobre el escritorio lentamente, como si el peso de su pasado hubiera caído de golpe sobre sus hombros. «¿Conocías a mi madre?», dijo Lana suavemente, su voz llena de una mezcla de emociones. «Eras James Reynolds, ¿verdad? El hombre al que mi madre ayudó, el que tenía la afección cardíaca». Thomas tragó saliva, bajando la mirada al suelo. «Sí», admitió, su voz apenas un susurro. «Cambié mi nombre después del trasplante. No quería seguir siendo la persona que era antes. Tu madre no solo me salvó la vida con su corazón. Me ayudó mucho antes de eso, cuando estaba en mi peor momento. No quería que nadie lo supiera. No quería que nadie viera quién era en ese entonces». El corazón de Lana se encogió mientras lo escuchaba. Su madre siempre había sido desinteresada, siempre había puesto a los demás por delante, pero la profundidad de su conexión con Thomas, con James, era más de lo que ella había imaginado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Lana, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Por qué no me dijiste que ella te había ayudado antes del trasplante?». Thomas la miró con los ojos llenos de arrepentimiento. «No pensé que fuera importante ya. Quería empezar de nuevo, honrarla sin traer mi pasado a colación. Pero ahora me doy cuenta, tú merecías saberlo todo. Tu madre cambió mi vida de muchas más maneras de las que jamás podré pagar». Lana se quedó allí, con sus emociones a flor de piel. Había venido buscando la verdad, y ahora la tenía. Pero la verdad era más pesada de lo que había esperado, y la conexión entre su madre y Thomas era más profunda de lo que podría haber anticipado. En ese momento, Lana supo que el trabajo que habían comenzado juntos no se trataba solo de honrar la memoria de su madre. Se trataba de continuar con el legado de cambio y transformación que ella había iniciado. Su madre había visto el potencial en Thomas cuando nadie más lo había hecho, y ahora era su responsabilidad llevar adelante esa visión, asegurándose de que la bondad y generosidad de su madre vivieran en todo lo que hicieran. En los meses que siguieron, Lana y Thomas trabajaron más duro que nunca, no solo para limpiar el nombre de la empresa, sino para expandir el alcance de los programas sociales que habían iniciado. La tormenta mediática finalmente pasó, y la verdad salió a la luz, sus esfuerzos eran genuinos, y la comunidad se mantuvo a su lado. Pero más allá de todo, Lana sintió una sensación de cierre. El legado de su madre no se trataba solo del pasado, sino del futuro, de las vidas que todavía estaban cambiando, de las personas que aún estaban ayudando. Y aunque su madre ya no estaba físicamente presente, Lana podía sentirla en cada decisión que tomaban, en cada paso que daban juntos. La revelación sobre Thomas, su identidad como James Reynolds y la conexión con su madre, había sacudido profundamente a Lana, pero al mismo tiempo, le había dado una comprensión más completa del impacto que su madre había tenido en el mundo. Lo que ella había visto en Thomas, mucho antes de que él se convirtiera en el exitoso hombre que ahora era algo más grande que un simple acto de generosidad. Era una creencia inquebrantable en el potencial de las personas para cambiar, para transformarse. Nuevos comienzos. Con el paso del tiempo, la relación entre Lana y Thomas evolucionó. Ya no eran solo compañeros de trabajo, sino dos personas profundamente conectadas por un acto de bondad que trascendía la muerte. Juntos, decidieron iniciar una nueva fundación en honor a la madre de Lana, con un enfoque especial en brindar oportunidades a aquellos que enfrentaban obstáculos aparentemente insuperables. La misión de la fundación no era solo ayudar, sino también empoderar a las personas a creer en sí mismas, tal como lo había hecho la madre de Lana con Thomas. Un día,
mientras revisaban los planes de expansión de la fundación, Thomas se detuvo un momento, observando a Lana mientras hablaba sobre las nuevas iniciativas. Tu madre estaría increíblemente orgullosa de ti, Lana, dijo con una sonrisa suave. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que has logrado, es un reflejo de quién eres. Lana, sorprendida por el comentario, se quedó en silencio por un momento. Siempre había tratado de honrar a su madre, de seguir sus pasos, pero por primera vez sintió que no solo estaba continuando el legado de su madre, sino que también estaba creando el suyo propio. Gracias, Thomas. Pero no podría haber hecho esto sola. Todo lo que hemos construido juntos es tan parte de su legado como lo es del tuyo y del mío, respondió Lana, sonriendo. El reto final, una prueba inesperada. Justo cuando parecía que todo estaba en marcha, una noticia inesperada sacudió a la fundación. Una de las personas a las que habían ayudado, un joven llamado Mateo, que había recibido una beca para continuar sus estudios, fue acusado de fraude. La noticia llegó rápidamente a los medios, y la fundación se enfrentó a un escrutinio aún mayor que antes. Thomas estaba devastado. Había puesto todo su corazón en la misión de la fundación y, una vez más, sentía que su reputación y la de Lana estaban en peligro. A medida que las críticas aumentaban, la prensa comenzó a cuestionar si los proyectos de la fundación eran lo suficientemente rigurosos o si se habían dejado llevar por la emoción en lugar de la prudencia. No puedo creer que esto esté pasando otra vez, dijo Thomas, frotándose la frente mientras leía los titulares negativos. Hicimos todo bien, ¿cómo pudo fallar esto? Lana, aunque afectada por la situación, mantuvo la calma. Sabía que esta prueba no se trataba solo de defender la fundación, sino de algo más profundo, demostrar que los ideales por los que su madre había luchado no podían desmoronarse ante un error humano. No es que hayamos fallado, Thomas. A veces, incluso cuando hacemos todo lo correcto, las personas cometen errores. Lo que importa es cómo respondemos ahora. No se trata de un solo joven que cometió un error, sino de los cientos de personas que han cambiado sus vidas gracias a lo que hacemos, respondió Lana con determinación. Juntos, decidieron enfrentar la situación de frente. Investigaron a fondo lo ocurrido con Mateo, y descubrieron que, aunque había mentido sobre ciertos aspectos de su solicitud, había sido un joven que había sufrido enormemente en su vida personal. Su desesperación lo había llevado a tomar malas decisiones, pero al mismo tiempo, había mostrado un potencial genuino para cambiar su vida, lo que los había impulsado a darle la beca. En lugar de condenarlo, Lana y Thomas decidieron darle a Mateo una segunda oportunidad. Lo incluyeron en un programa de mentores, ayudándolo a aprender de sus errores y reconstruir su vida con integridad. Al tomar esta decisión, demostraron que el verdadero poder del legado de la madre de Lana no era la perfección, sino la compasión y la capacidad de ver lo mejor en los demás, incluso cuando fallaban. Capítulo final. El legado continúa. Años después, la fundación en honor a la madre de Lana se había expandido a nivel internacional, tocando miles de vidas. Las becas, los programas de mentoría y las iniciativas comunitarias habían transformado a personas que, como Thomas en su momento, necesitaban una segunda oportunidad. Cada año, en el aniversario de la muerte de su madre, Lana y Thomas organizaban una gala en honor a su memoria. Era un evento lleno de gratitud y celebración, no solo por lo que habían logrado, sino por el impacto duradero que su madre había tenido, no solo en la vida de Thomas, sino en todas las vidas que ella había tocado, directa o indirectamente. En una de esas galas, Mateo, ahora un hombre de éxito y mentor en la fundación, se acercó a Lana con lágrimas en los ojos. Quería agradecerte, Lana. Si no me hubieras dado una segunda oportunidad, no estaría aquí hoy. Tu madre era una mujer increíble, y tú has continuado su legado de una manera que nos inspira a todos, dijo, con la voz temblorosa. Lana, conmovida por sus palabras, solo pudo sonreír. Mi madre creyó en las personas. Creo que ese es el mayor regalo que me dejó. Y estoy orgullosa de ver cómo ese regalo ha seguido creciendo a través de cada uno de ustedes.
El legado de su madre vivía no solo en Tomás, en Lana y en Mateo, sino en cada persona que había sido tocada por sus enseñanzas. Aunque su madre se había ido hacía mucho tiempo, su corazón, literal y figurativamente, seguía latiendo en el trabajo que realizaban todos los días. Lana había aprendido que el verdadero legado no se trata solo de lo que dejamos atrás, sino de cómo seguimos impactando al mundo mucho después de habernos ido. Y mientras seguía adelante con su trabajo, supo que su madre estaría siempre a su lado, guiándola en cada paso que diera. Fin de la historia.